Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Si el río suena, es porque piedras trae. Este refrán popular, cargado de sabiduría ancestral, nos habla de una relación entre la apariencia y la realidad. Entre lo que se dice y lo que es. Entre los rumores y la verdad que los origina. Si el río suena, es porque piedras trae sugiere que cuando hay rumores persistentes sobre algo o alguien, es muy probable que detrás de ese murmullo haya una base real. Un hecho concreto. Una situación verdadera que los motiva. El río no suena por sí solo. Necesita el choque con las piedras para producir ese ruido. De manera metafórica, el río representa el rumor, la conversación, el murmullo, mientras que las piedras simbolizan los hechos, las acciones. Las verdades escondidas o mal disimuladas. Así, el refrán nos invita a no subestimar del todo lo que se dice, aunque sea transmitido como chisme. Porque puede haber una base real. Un motivo verdadero detrás de ese sonido persistente. También puede leerse como una advertencia, si hay señales. Si se escucha algo con frecuencia. Probablemente no si solo ruido, sino una alerta real. Ignorar ese murmullo puede llevarnos a sorpresas desagradables. O a descubrir la verdad demasiado tarde. Este refrán tiene también una dimensión preventiva. Wasosho. Ya que promueve el análisis, la escucha atenta y la prudencia antes de emitir juicios. Pero también nos recuerda que las personas hablan por algo y que nada surge de la nada. A modo de ilustración veamos el siguiente caso, en un instituto técnico educativo de renombre en la región norte. Comenzó a circular un comentario entre los estudiantes de cuarto de bachillerato. Decían que uno de sus compañeros, Ezequiel, había conseguido con antelación el examen final de matemáticas. La historia no estaba confirmada, pero se repetía en grupos de WhatsApp, en conversaciones del recreo y hasta en los pasillos, como una especie de secreto a voces. La mayoría lo tomó como una exageración. Una invención de adolescentes aburridos que buscaban distraerse del estrés de los exámenes. Ezequiel además, era conocido por ser muy aplicado, tranquilo y respetuoso con sus maestros. Nadie quería creerlo. Pero el rumor no desaparecía. Al contrario. Cada vez más personas lo repetían. Incluso con detalles. Que el examen tenía 5 ejercicios, que uno era de funciones cuadráticas y otro de logaritmos. El día de la prueba, Ezequiel entregó su examen en menos de la mitad del tiempo. Sin mostrar ninguna dificultad. Obtuvo una calificación perfecta. 100 sobre 100. El profesor, sorprendido, comenzó a sospechar. Especialmente cuando varios otros estudiantes también contestaron con exactitud problemas que en clases les resultaban muy complejos. El coordinador académico decidió entonces hacer una revisión del archivo digital del examen. Y descubrió que había sido abierto 2 días antes desde una cuenta institucional externa. Tras rastrear el acceso, se descubrió que un asistente de informática, primo de Ezequiel, había filtrado el documento y se lo había enviado a su correo personal. Cuando se enfrentó a las pruebas, Ezequiel confesó lo ocurrido. Explicó que se sentía abrumado por la presión familiar y que su primo le ofreció ayuda sin pensar en las consecuencias. Fue sancionado académicamente y debió repetir el examen junto con los otros implicados.
Ese día, todos recordaron el viejo refrán que tantas veces se había escuchado entre los adultos. Si el río suena, es porque piedras trae. El rumor era insistente. Y aunque nadie quería creerlo, resultó que no era ruido infundado, sino un eco de la verdad, que había estado rodando por el cauce de la escuela. Este refrán nos invita a desarrollar una escucha activa, una conciencia crítica, pero también una actitud de responsabilidad frente a lo que oímos. No se trata de asumir que todo rumor es verdad, pero sí de entender que pocos nacen sin razón. Así como un río solo suena cuando algo choca en su interior. Los rumores, los comentarios, los susurros, son señales de que hay algo que investigar, algo que cuestionar, o algo que vigilar. A veces, se comete el error de callar, de mirar hacia otro lado, de minimizar lo que se oye, en nombre del respeto, de la prudencia o de la costumbre. Pero callar ante el rumor no siempre es sabio, sobre todo cuando el rumor alerta de injusticia, abuso o corrupción. Este refrán también nos recuerda la importancia de la reputación. Cuando alguien empieza a sonar demasiado en conversaciones ajenas, hay algo que está generando ese ruido. Y a veces somos nosotros mismos quienes provocamos esas ondas sin darnos cuenta. Y finalmente, hay un llamado ético en este refrán. Si no queremos que el río suene, debemos evitar lanzar piedras. La transparencia, la coherencia y la honestidad son formas de mantener el agua clara. Y el cauce silencioso. Porque si el río suena, es porque piedras trae y a veces esas piedras vienen cargadas de verdad. De consecuencias y de lecciones que preferiríamos no haber aprendido por las malas. El flojo trabaja doble. El refrán "el flojo trabaja doble" es una advertencia popular. Una enseñanza cargada de experiencia transmitida de generación en generación. En esencia, nos dice que la pereza, lejos de ahorrarnos esfuerzo, muchas veces lo multiplica. Cuando una persona actúa con desgano, sin cuidado o tratando de evitar el trabajo, suele terminar haciéndolo mal. Y entonces, debe repetirlo, corregirlo, o incluso asumir consecuencias mayores. Este dicho tiene su base en la observación cotidiana. En el hecho de que quienes hacen las cosas a medias, o procrastinan, no solo alargan el trabajo, sino que se complican la vida. En lugar de invertir un poco de energía y atención desde el principio, acaban gastando el doble o más. En la cultura hispanoamericana, donde el trabajo es considerado no solo una necesidad, sino una virtud. Este refrán también tiene una dimensión ética. Señala que la flojera, entendida como descuido o falta de compromiso, tiene consecuencias. No es neutra. Además, este refrán tiene un valor pedagógico, ya que invita a actuar con diligencia, previsión y responsabilidad. Su enseñanza es clara: si haces bien las cosas desde el inicio, te evitas contratiempos y esfuerzo extra. Si por flojera decides atajar caminos, lo más probable es que te toque recorrerlos de nuevo. Para entender mejor el significado profundo del refrán "el flojo trabaja doble", contemos la historia de Manuel, un joven aprendiz de carpintero, que vivía en un pequeño pueblo rural. Manuel era conocido por su simpatía, su forma despreocupada de hablar y lamentablemente, también por su tendencia a la pereza. Tenía talento con las manos, eso nadie lo dudaba. Pero siempre buscaba la forma más fácil y rápida de hacer las cosas. Su maestro, don Federico,
un artesano meticuloso y paciente. Le repetía una y otra vez: Manuel, si haces las cosas mal por no querer trabajar, te va a tocar el doble. Pero Manuel, como muchos jóvenes, prefería aprender por experiencia propia. Un día, don Federico le encargó una tarea sencilla pero importante: construir 3 estantes para una biblioteca escolar. Le dio planos, medidas, materiales de buena calidad y una semana completa para terminar el trabajo. Manuel, al ver que tenía tanto tiempo, decidió dejarlo para después. Eso lo hago en 2 días, se decía, mientras se distraía con el celular, salía a pasear o simplemente dormía. Cuando quedaban solo 2 días para la entrega, comenzó a trabajar deprisa, sin medir bien, sin lijar la madera como debía y apurando el barniz. Montó los estantes de forma irregular, no niveló las bases y usó tornillos mal colocados. Cuando fue a entregar los estantes, el director de la escuela notó que uno se tambaleaba. Otro tenía una repisa inclinada. Y el último ni siquiera cabía en el espacio asignado. Don Federico, llamado de urgencia, tuvo que recoger los estantes, llevarlos de vuelta al taller y poner a Manuel a rehacerlos desde cero. Esta vez, bajo su estricta supervisión, Manuel terminó los estantes 3 días después de la fecha límite. Agotado, frustrado y arrepentido, don Federico, con paciencia, solo dijo: te lo dije, muchacho. El flojo trabaja doble. Desde ese día, Manuel empezó a tomarse las tareas con más seriedad. Y a repetir ese refrán cada vez que notaba que se estaba dejando llevar por la flojera. La historia de Manuel no es única y por eso este refrán ha sobrevivido al paso del tiempo. Todos, en algún momento, hemos caído en la trampa de postergar o hacer algo mal por no querer esforzarnos. Este refrán no condena solo la pereza, sino la actitud de evasión. La búsqueda de atajos en donde se requiere constancia. El hacer por salir del paso, en lugar de hacer con sentido y dedicación. En el mundo actual, lleno de prisas, distracciones y estímulos, el valor de hacer bien las cosas parecen olvidarse. Pero ahí está la sabiduría del refrán: si haces mal, por flojo, tendrás que hacer 2 veces, con más esfuerzo, más tiempo, más estrés. El refrán también se puede aplicar en contextos educativos, laborales, e incluso personales. Un estudiante que copia en vez de estudiar, probablemente tendrá que repetir el examen. Un trabajador que hace mal su tarea, genera reclamos, retrabajo y desgaste. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Desde lavar los platos hasta construir un techo. Todo lo hecho sin ganas, sin cuidado, sin entrega acaba generando más trabajo del que se intentó evitar. Por eso, este refrán es más actual que nunca. Nos recuerda que la verdadera eficiencia no está en evitar el esfuerzo, sino en hacerlo bien desde el principio. Con responsabilidad y compromiso. Si el flojo trabaja doble, el responsable trabaja una sola vez. Y lo hace mejor. Cada oveja con su pareja. El refrán cada oveja con su pareja es una de esas expresiones populares que, aunque sencilla en apariencia, encierra una gran carga de sabiduría popular. Este dicho hace alusión a la idea de que cada persona encaja mejor con alguien que comparte sus características, ya sean intereses, costumbres, valores o forma de vida. En su esencia, este refrán resalta la afinidad y la compatibilidad como elementos fundamentales en las relaciones humanas, especialmente las sentimentales. Sugiere que, así como en el pastoreo cada oveja encuentra su par,
En la vida también cada persona encontrará a alguien con quien comparta afinidades que les permitan caminar juntos. El dicho también puede entenderse desde una perspectiva social o moral, aludiendo a que es natural que las personas se asocien con otras de su misma condición o naturaleza. Algunas interpretaciones más conservadoras lo utilizan incluso para hablar de clases sociales o comportamientos aceptables. Pero en su uso moderno suele tener un sentido más amoroso, comprensivo y de respeto hacia las diferencias individuales. Además, también puede entenderse como una invitación a aceptar que cada persona tiene gustos particulares, y que lo que puede no ser adecuado para unos, sí lo es para otros, fomentando así la tolerancia y la empatía en la sociedad. Para ilustrar este refrán, tomemos la historia de Daniela y Josué. Dos personas que parecían completamente opuestas a los ojos de quienes los conocían. Daniela era una joven amante del arte, la lectura y la vida tranquila. Su rutina consistía en visitar bibliotecas, asistir a exposiciones y perderse en la contemplación de la naturaleza. Disfrutaba de los silencios, de las conversaciones profundas, y de escribir poesía en su diario de cuero. Josué, en cambio, era extrovertido, aficionado a los deportes extremos, con un espíritu aventurero y una agenda llena de actividades sociales. Siempre tenía una historia que contar, un grupo de amigos esperando para la próxima excursión, y una energía que desbordaba las habitaciones que ocupaba. Cuando comenzaron a salir, sus amigos y familiares cuestionaron la relación. No tienen nada en común, decían algunos. Ella es muy tranquila para él, decían otros. Pero con el tiempo, esas diferencias que parecían obstáculos se convirtieron en puntos de conexión. Josué comenzó a apreciar la calma, la belleza de un paseo sin prisa, el poder de una conversación íntima. Daniela, por su parte, descubrió el valor del riesgo, la emoción de romper rutinas, y se atrevió a practicar senderismo y hasta escalar. Ambos aprendieron a equilibrar sus mundos, a conocerse, y sobre todo, a admirarse por lo que cada uno aportaba al otro. Lo que parecía una relación inviable, se transformó en una de profunda conexión. Con el paso del tiempo, incluso sus críticos aceptaron que, aunque eran distintos, eran exactamente lo que el otro necesitaba. Cada oveja con su pareja, repetía la abuela de Daniela, con una sonrisa, cuando los veía tomados de la mano, caminando a su propio ritmo. Entre libros y bicicletas de montaña, entre museos y cascadas, entre poesía y adrenalina. Este refrán nos recuerda que la compatibilidad no siempre radica en la similitud externa, sino en la afinidad profunda, en esa conexión que va más allá de gustos y apariencias. Cada oveja con su pareja no se trata solo de emparejar a los que se parecen, sino de reconocer que hay alguien que complementa lo que somos, incluso desde la diferencia. En una sociedad que muchas veces impulsa estereotipos y modelos únicos de relación, este refrán nos invita a respetar las elecciones de los demás, a entender que cada vínculo es un universo propio, con su lógica y su belleza particular. También puede aplicarse más allá del ámbito amoroso, por ejemplo, en lo profesional, donde las alianzas y equipos más exitosos suelen estar conformados por personas distintas, pero con habilidades complementarias. O en la amistad, donde muchas veces nos sentimos más comprendidos por alguien que no se parece a nosotros, pero que sabe escucharnos y apoyarnos sin juzgar. Cada oveja con su pareja también nos habla de tiempo, del proceso necesario para encontrar esa persona, ese trabajo, ese lugar, donde nos sentimos comprendidos, acogidos, en sintonía.
Y a veces, esa pareja no es otra persona, sino uno mismo. En el momento justo de autocomprensión y crecimiento. El refrán, al final, es una afirmación de confianza en que hay lugar para cada quien. Que hay armonía en la diversidad y que, al igual que en un rebaño cada oveja encuentra su par. En la vida también nosotros hallaremos aquellos con quienes compartimos caminos. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.